Ahora con visitas en los estudios de la radio, un placer recibir al ingeniero de costos y parte del equipo de la NASA, nada más y nada menos aquí en la radio. Sé que ha hablado en otras oportunidades vía telefónica con nosotros. Él es Carlos Brignocoli, ¿lo dije bien? Así es. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Bien? Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué anda haciendo por misiones alguien que trabaja en la NASA? Una sorpresa para mí también. Yo vengo de la Escuela Agrotécnica El Dorado, me recibí en la secundaria en el 76 y ahora cumplimos 50 años. O sea que fui invitado a un evento que está en El Dorado y es el fin de semana que viene. Así que vine por 3 semanas y bueno, ustedes me invitaron hoy a participar de esto. Buenísimo. Bueno, usted de Misiones entonces. Sí, de Posadas. De Posadas. Sí. ¿Y hace tantos años muchos años allí en Estados Unidos? Me recibí acá, ingeniero forestal, en el 85, me fui en el 86, hace exactamente 40 años. Y con el tema del idioma, ¿cómo hacemos? Porque estábamos charlando fuera de aire y algunas palabras le salían en inglés, digamos. Van a tener que aprender usted o voy a tener que forzarme yo a encontrarla, pero no, creo que no tengo problema. Sí. Claro, pero ¿tuvo problemas al principio cuando fue a trabajar a Estados Unidos con el idioma? Sí, por supuesto, sí. Es un poco difícil, pero tuve la suerte que en un año me casé con mi señora, que es americana, entonces aprendí a hablar inglés directamente con ellos y con mi familia lo hacemos, ¿no? ¿Y toda la familia está allá? Toda mi familia está allá. Qué bueno. Bueno, y ahora en la NASA, ¿qué significa ingeniero en costos o de costos? En realidad es muy importante porque se dividen en 3 las funciones específicas de un proyecto o una misión que vas a crearla. Y es la parte científica, que determinan los objetivos científicos de esa misión, y cómo hacerlo efectiva es por la parte técnica, que son los ingenieros, lo implementan, ¿no? Y después viene la parte de costos. Y en la parte de costos yo soy líder de costos. Tenemos un grupo de 33 personas, de las cuales 20 de ellos proveen pricing, o sea, los costos individuales de todas las misiones que están. Pero cuando se propone un nuevo proyecto, somos solamente 7 que estamos trabajando en ello. ¿Y estuvo trabajando ahora en el Artemis? No, el Artemis es más bien, es un proyecto, bueno, primero hago spacecraft, las sondas que mandan, y hacemos los payloads, que son los instrumentos. La misión en conjunto de Artemis, que es tratar de ir a la Luna como el primer paso para llegar a Marte y colonizar otros planetas, es un proyecto que viene desde el 17. O sea, inicialmente queríamos volver porque queríamos que se quiera hacer una base en la Luna, o sea, que es tripulada, humana. Los que trabajamos nosotros es la parte robótica espacial, que es no humana. Entonces es separado de lo que me estás pidiendo vos, pero sí conozco el proyecto, por supuesto. Y tenemos misiones de instrumentos que vamos a mandar a la Luna que fueron aprobados, en los cuales yo he participado también, y estamos muy, digamos, motivados por todo el empuje que hay. Claro, sí. Me imagino, ¿no? Y además de esto de la Luna, también trabajan en múltiples proyectos, ¿no? Correcto. Para hacer una base en la Luna, que sería el primer eslabón para llegar a Marte, necesitamos saber cómo se comporta la vida humana ahí, qué efecto tiene la radiación, el efecto de la gravedad, que es 38% de la gravedad que tiene la Tierra, tiene la Luna. Entonces el cuerpo humano, digamos, por mucho tiempo se adapta al peso que tiene, y como la gravedad, nosotros 1G, ¿no? un G, digamos, permite que el corazón circula la sangre como tiene, los músculos, el esqueleto resiste esto. Cuando va a un peso mucho menor de gravedad, se achican el corazón, se achica la presión, digamos que cambia. Vos te convertí en un lunático en lugar de un humano, un de terrestre, la Tierra, un terrestre, correcto. Y Marte es aún peor, porque ellos sí tienen una atmósfera, pero 1% de la atmósfera que tenemos nosotros, así que y la radiación es muchísima mayor. O sea, es todo un paso, una secuencia, ¿no? Y para ello nosotros trabajamos en conjunto en este proyecto Artemis, para instrumentos que van a determinar qué necesitamos,
qué energía necesitamos para seguir y volar de ahí, si podemos producir oxígeno, sé que tenemos todo eso en la Luna, ¿no? Claro. No, y además es un trabajo, como decía, en conjunto, ¿no? Ustedes en su parte, los científicos también en su otra parte, o sea, es como todo un trabajo en equipo que sí o sí se tiene que hacer. Lo es, aún estemos separados, porque hay 10 centros de NASA. El nuestro, como te decía al comienzo, es específicamente la parte robótica espacial, pero el Deep Space. Si sabes, todos los proyectos de Marte, de Júpiter, de Saturn, lo hicimos nosotros, ¿no? JPL. Jet Propulsion Laboratory, donde yo trabajo, que viene a ser propulsión a chorro, el laboratorio de propulsión a chorro. Ahí ese es su lugar de trabajo. Ese es mi lugar. ¿Y en qué lugar de Estados Unidos está? Pasadena, California. En California. En realidad nosotros existimos anterior a la NASA. La NASA se fundó en el 58 y estamos desde el 36. Imagínate, en el 36 de octubre tenemos el nombre de Jet Propulsion, porque la propulsión de un reactor, digamos, que se hizo en esa época con queroseno y con alcohol, nace ahí, en ese laboratorio. Y ese laboratorio fue el precursor del primer satélite científico mundial. Si ustedes tienen conocimiento un poco, Sputnik fue de los rusos. Claro. Y fue en octubre del 57. Esto fue anterior, mucho anterior. Lo nuestro no, en el 58, en enero del 58 lanzamos el Explorer 1 por medio de un sistema de lanzamiento que creó Von Braun, que venía el creador del B-2 en la guerra en alemán, ¿no? Claro. Que trabajó en el laboratorio. O sea que tantos años de experiencia a la actualidad, ¿no? Que ha cambiado en su parte, por ejemplo, la parte de costos y demás, ¿ha cambiado mucho? Continuamente. Nosotros nos especializamos todos los días en nuevos databases para poder comparar, validar, verificar los costos que tenemos de las misiones actuales. Claro. Y si vos te fijas en los modelos anteriores, eran, por ejemplo, cuánto pesaba y cuánto masa y power y energía, ¿no? Sí. Entonces, eso requiere mucha fuerza para mandar al espacio. O sea que cuando más chico, menos peso, menos power requiere, más posibilidad de enviar más instrumentos. Claro. Y antes basábamos los costos de los anteriores en el peso que tenía o el power que tenían. Y hoy por hoy es muy reducido, con una mayor complejidad a muy bajo peso. Claro. O sea, los modelos son distintos. Han modificado. ¿Y todos ustedes hacen todos estos costos, sacan todo esto y lo envían al gobierno? ¿Cómo se maneja? No, ¿Cómo se financia eso? El gobierno no existe. El gobierno, por medio del Congreso, da un presupuesto y nosotros trabajamos independiente. Y después tenemos los científicos que plantean qué es lo que quieren hacer en los próximos 10 años. Eso se llama Decade Survey, que para la parte de astrofísica, el heliophysics, que es el Sol, la parte de la Tierra, se emiten propuestas. Y dentro de esa propuesta tenés que poner un costo, que es porque el presupuesto que tenés para ese tipo de misiones tiene le llaman cost cap, ¿no? Un límite, digamos. Vos estás hablando de 800 millones de dólares o 1.1 billón de dólares. No podés escaparte de ahí. Y todos los científicos que quisieran mandar más instrumentos o que sea más complejo para que traiga más ciencia, requiere más plata, ¿no? Más inversión. Entonces, nuestro trabajo es validar esos costos. Un gran trabajo tienen que hacer. Tremendo, porque estás compitiendo con otras misiones, ¿no? Claro. Que quieren ganar esa oportunidad. Sí. Claro, bueno, la NASA es un organismo que, bueno, tiene mayor competitividad en el mundo, ¿no? De lo que es la parte astronómica, ¿no? Digamos, no hay competitividad, porque hoy, por ejemplo, sí es cierto que competimos con China más que otro, ¿no? Rusia en la actualidad. Muy años atrás, estamos hablando, ¿no es cierto?, del 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, era Rusia, ¿no? Por eso ellos sacaron la primera persona que fue Yuri Gagarin, fue la persona que fue al espacio. Después mandaron, por ejemplo, el Sputnik, que
yo lo tengo muy presente porque trabajo en JPL y JPL había construido el Explorer 1 anterior a ellos y no podíamos mandarlo porque no teníamos el vehículo con que mandar el espacio. Claro. Y Van Braun estaba trabajando y te puedo contar todos los nombres. Teníamos Corporal, se llamaba, ¿no? Y explotaba en Álamo Gordo, en Nueva México, donde después finalmente se hizo también, ahí se hizo la bomba atómica y está el laboratorio de Álamo, ¿no? Los rusos no han ganado y los rusos cuando vienen sobre, es un orbital, es una sonda orbital que mandaba un decoy, viene a ser una onda, ¿no? Que vos lo escuchás con una antena. En ese estaba Pickering, que era el presidente norteamericano, le invita a Eisenhower, y Pickering era el director de JPL, lo invita al director de JPL a escucharlo. Y cuando ven eso, le exige a él que enviemos algo al espacio en competencia con Rusia. Y en menos de 90 días, en 3 meses, nosotros lanzamos el Explorer. Claro. Y eso no lo hace en un año. O sea, JPL era muy, muy avanzado y gracias a que el Explorer, que era una sonda, digamos, que trajo la radiación de la sonda Allen, que es lo que protege a la Tierra, era científico, crece NASA ahí. Claro. NASA funda en ese año. O sea, ahí tomaron impulso. Exactamente. Claro, ahí tomaron impulso. Y ahora con esta misión que fue a recorrer, porque en realidad no hubo no se bajaron en la Luna. No llegan a Marte, claro. A la Luna, perdón. Claro, sí. Hicieron como un recorrido. Esto también trajo una significación o resignificación también del trabajo que ustedes hacen allí, ¿no? Correcto, pero es una secuencia, todos son planificados, ¿no? Y todo tiene su tiempo, claro. El cronograma de trabajo. Claro. Y dentro de esto había que probar el sistema, ¿no? Primero se licita, se dice acá, ¿no? Pero allá está Blue Origin, que es de Jeff Bezos, y tiene Elon Musk con SpaceX. Claro, dos empresas que en realidad competían por dos partes de las misiones, que era el equipo de lanzamiento, que en realidad Artemis 1, o Artemis, le llaman ustedes, ¿no? R1, sale con el Heavy Lift, que es de Elon Musk. Pero que Artemis 2, que lleva astronauta, lo hicimos con el SLS, que es Space Launch Services, hecho por NASA. Más caro, pero muy, le llamamos redundante, ¿no? Quiere decir que es mucho más seguro. Claro, con mayor seguridad porque iban personas. Correcto. ¿Qué lo podían hacer ellos? Lo podían hacer SpaceX, pero NASA no se jugaba, porque lo más importante para nosotros es el ser humano. Claro. Es el individuo, ¿no? No, y se leía, por ejemplo, de a cuántos grados pasó, digamos, cuando volvió, a qué velocidad iban y demás. Y llegaron bien, digamos. El primero era lanzar, que Elon Musk, si ustedes lo ven, explotó de ello anterior. Después manda la cápsula, que es el Orion, que es también hecho, en este caso es hecho por Lockheed Martin, donde van los astronautas. Esa cápsula lo manda ellos, pero con Dragon, que es la cápsula que usa SpaceX al International Space Station, a la Estación Internacional Espacial. Manda eso y prueba el sistema, funciona. Llega a la Luna, vuelve. Eso es Artemis 1, ¿no? Y lo recogen en el mar con los paracaídas. Como lo vimos ahora. Exacto. Y esto lo hacen con el sistema de lanzamiento que es SLS, que es de la NASA, pero ya con el Orion y con los astronautas. Claro. Y el paso inicial para llegar a ello, queríamos probar el sistema de que podías orbitar la Luna y volver en forma safe, ¿cómo se dice? Sí, sería como segura, exacto. Forma segura, ir y volver en forma segura, que no le pase nada. Y es totalmente una nueva tecnología, es muy liviano, tiene más espacio, eran 3 astronautas, son 4 astronautas, el uniforme que tiene es muy distinto, es muy light, es muy liviano, permite, la comunicación que tenemos es completamente distinta. Lo único que se replicó en esto es
el escudo de calor, ¿no? El heat shell que le llamamos, que es cuando entras a la atmósfera, se quema. Claro. Y se tenía muchísimo miedo porque eso la prueba que hizo Elon Musk se quemaron los tiles, los mosaicos. Claro, eran 2000 grados. 2.800 grados centígrados y 5.000 grados Fahrenheit. Claro. Nosotros hablamos Fahrenheit. Claro, ustedes hablan en otro grado. Correcto. Pero y ahí se perdió la comunicación, 6 minutos después. Bueno, la comunicación con el spacecraft, con el que lleva, se pierde en 6 minutos porque están detrás de la Luna, donde todas las antenas no la pueden tomar. Eso estaba programado, eso estaba programado. Correcto. Lo único que nos falló, lo que le falló fue la comunicación con los astronautas, con la nave que lo estaba esperando, ¿no? Que era la comunicación, digamos, de teléfono, que tiene una tontería. Claro, y muchas personas se preguntan, bueno, se hizo este viaje hasta la Luna, se rodeó, digamos, que duró ¿cuánto? ¿10 días? Todo, digamos, misión, sí, un poquito de menos de 10 días. ¿Por qué el hombre no bajó? ¿Por qué los astronautas no bajaron a la Luna? Es lo que trataba de explicarte. Sí. El primer paso era probar el sistema de que fuera y viniera. El segundo era con ser humano. Y es lo que ocurrió ahora. Entonces vos tenés seguridad en la cápsula que lleva. Despega, por ejemplo, ESA, European Space Agency, es el módulo que llevaba a la cápsula. Y ese módulo, si lo vieron, recorre detrás de la Luna. Y cuando entra a la atmósfera, porque el que lo propulsa, ¿no? Con el que lo trae, se separa después, se incinera en la atmósfera y solamente baja el módulo lunar. Claro. O sea, todo ese sistema no estaba aprobado con seres humanos. Entonces este es el primer paso. No, el segundo, que Artemis 3, es el que va a llevar astronautas para aterrizar en la Luna. Que el comunicado que tenemos de ayer, en realidad, de Jared Isaacman, que es el administrador de NASA, dijo que va a haber un paso intermedio. El 3 tampoco va a aterrizar, pero el 4 es el que va a llevar, porque quieren probar otros tipos de sistema que es prácticamente entrar a la Luna, que es lo que, y va a volver de vuelta. Es lo que se hizo hoy. Para alunizar, ¿se dice? Para alunizar, sí. Para ver cómo se hace el aterrizaje en la Luna. Para ver claro, pero es muy distinto a la Tierra o a Marte. Por ejemplo, en Marte o la Tierra, en Marte aún tenemos 1% de la atmósfera de la Tierra. Lo usamos ese 1% de la atmósfera para que lo frene. Y el deslizamiento del vehículo que viene a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, ¿no? Claro, no se rompa en el momento. Claro, y no... Vos tenés que bajar a una velocidad que podés poner los paracaídas después y no usar tanto los reactores, digamos, para frenarlo. Eso en la Luna no tenés que hacer varias órbitas para bajar su velocidad y recién aterrizar. O sea, digamos que claro, sabe, pero pasa que nosotros los que no estamos allí en el trabajo de día a día queremos que sea ya, ¿no? Que sea, inmediato, pero bueno, ustedes allí como ingenieros y demás tienen todo un proceso, claro, ¿no? Un protocolo. Lo que queremos es que entiendan, ¿no? El público también, o la gente que está trabajando en esto lo entiende. La carrera espacial es muy peligrosa, no es muy fácil y los riesgos son altísimos. Lo que se caracteriza a NASA es que tratamos de evitar casi lo máximo que podamos hacer, y cada vez que vos minimizar el riesgo, digamos, en la curva que tenés, llegás a un punto en que gastás mucho pero minimizás muy poco, porque está al final, pero jamás tenés absoluto, ¿no? Siempre tenés una ventana de riesgo, y eso es lo que tratamos de evitar. Y con las simulaciones, con Computer Simulation, y todos los medios que vos pongas, para nosotros es fácil porque lo que está ocurriendo lo hemos probado y sabemos que va a ocurrir así. Claro. Entonces cada hecho que pasa lo entendemos como que y para alguien es extraordinario y para nosotros es simple, es una prueba más, un paso más. Y lo que sale mal, digamos, es lo que aprendemos hoy. Y sumamos al bagaje de conocimiento que tenemos, lesson learner, ¿no? Para la próxima misión. Claro. Y nos hace mejor, digamos. Entonces,
si vos mirás los rusos con respecto fueron muy secretos, ¿no? Han muerto muchas misiones no concluyen. NASA tuvo, que yo tengo 3, ¿no? 2 al International Space Station y Apolo 1. Después no hemos perdido vidas. Muy importante. Es muy importante eso. Y el tema de ahora en lo que tiene que ver con ya lo futuro, ¿no? Decía, ¿son misiones o son trabajos que ustedes hacen a largo plazo? Totalmente. ¿No? Siempre hablamos 10 años. Claro. O sea, ¿y ahora en qué están trabajando? ¿Se puede contar algo? Sí, no. NASA en realidad es muy poco lo que tenemos en el Blackboard, que es la parte secreta que vos trabajás con el Departamento de Defensa, digamos, claro. DARPA, que son que como tenés un conocimiento muy alto en otras cosas, hay proyectos que colaborás con ellos, ¿no? Pero son gente que trabaja en forma clasificada, digamos. Y después el resto es totalmente transparente porque uno de los objetivos nuestros es estimular a jóvenes a que trabajen en ciencia y que sean parte de esto. O sea, los proyectos nuevos que estábamos hablando, hay proyectos que están en marcha, por ejemplo Psyche, que vas a un asteroide que es totalmente metal para determinar el origen de eso, porque en el Big Bang se expandió todo y este es solamente metal. Esa es uno muy importante, Europa Clipper, que va a una luna de Júpiter que se llama Europa, y Europa tiene en la superficie un crust, una corteza, digamos, que es solamente hielo. Pensamos, y sí sabemos, que debajo del hielo, digamos, en la parte interior, tenés agua líquida. Y si hay agua líquida es un precursor de la vida. Entonces pensamos que hay vida ahí. Y el laboratorio nuestro trabajó en Clippers, era el rover que iba a entrar, iba a perforar, iba a entrar y determinar los componentes orgánicos que creemos que existen en el agua. Esa es una misión extraordinaria. Claro, siempre las misiones son para ver si hay vida más allá de nuestro planeta. Correcto. Si vos mirás todos tenemos una visión, una misión, los objetivos, ¿no es cierto? Dentro de la misión que tiene NASA es responder a la pregunta que la humanidad tiene. ¿Cómo vinimos? ¿Cómo se generó el universo? ¿Hay vida fuera de esto? En eso trabajamos. Qué bueno. Y si algún chico que está tal vez en el secundario o en la primaria, o alguien que piensa en trabajar en proyectos así como, por ejemplo, la NASA, en este tipo de ingeniería, en su ingeniería también, que es muy importante, ¿no? Porque para planificar la parte económica no es sencillo, ¿no? El caso nuestro, somos ingenieros, porque si no tenés conocimiento técnico no podés valorar tampoco. Claro. ¿Y utilizan la inteligencia artificial, estas tecnologías? Sí. La única diferencia en inteligencia artificial, Estados Unidos es por sí el número 1. Y en el caso nuestro es protegida, ¿no? Porque no podemos dar el conocimiento que tenemos a otras instituciones o otros países. Entonces manejamos un programa de inteligencia artificial que es propia nuestra. Claro. Por ejemplo, en la primera oportunidad que tuvimos, porque en realidad cada vez estamos estimulándonos más a usarlo. Yo no lo uso tanto, pero esta misión que estuve trabajando y que fue competida hasta octubre del año pasado, el Carbon Ice se llama, era para determinar los flujos de carbono y de metano en la atmósfera, en la zona tropical, por el tema de climate change, el cambio climático, ¿no? El PI, que es un alemán que trabaja para Caltech, California Instituto de Tecnología, Christian Brachenberg, nos dijo a nosotros por qué no ponemos toda la documentación nuestra dentro de ello y determinar qué son los weaknesses, o sea, las debilidades que tiene la propuesta nuestra, porque en una semana teníamos la revisión más alta que tiene NASA, que mandan como 400 científicos en cada área a escrutinar, digamos, lo que estamos haciendo para probarlo. Y en ese momento es muy importante la respuesta que damos, porque nos dan 24 horas para responder. Entonces, continuamente estamos haciendo pruebas internas con gente muy especializada para ver
cuáles son las partes que no estamos bien. Y era muy importante hacerlo por con inteligencia artificial, sí, porque te marcaban las inconsistencias que existían en el propósito que ponían. Qué bueno, o sea que se utiliza entonces. Sí, sí, sí. No, todo el mundo estamos utilizando. Le decía, ¿no? ¿Qué mensaje por ahí le puede dar a alguien que está pensando en estas actividades, en trabajar, en capacitarse? Una de las funciones que tenemos nosotros, somos emisarios también de NASA para explicar esto y para motivar a nuevos estudiantes, ¿no? Necesitamos, creo que en todas las industrias vos necesitas gente más capaces, está abierto, creo que los chicos hoy en Argentina, muchísimo mejor que cuando yo crecí acá, ¿no? No había, siempre pensábamos que solamente era patrimonio de los países grandes, hoy Argentina lo hace, y las universidades están integradas, trabajan, en mi caso yo también soy coordinador científico de un grupo de investigadores y científicos argentinos en el oeste de Estados Unidos, soy coordinador técnico de ese grupo, y traemos graduados a insertarlo dentro de estas nuevas instituciones que trabajan. Qué bueno. Y sí. Y es apasionante también, me imagino, ¿no? Realmente es motivante porque yo siempre que camino dentro del laboratorio, son 77 acres, ¿no? Es enorme, tenemos 100 y pico de edificios y creo que aprendo todos los días, ¿no? Y no quiero dejar de aprender y estoy llegando, tengo 68 años, cumplí ahora y pienso que hubiese sido mucho más efectivo si hubiese comenzado antes, así que, bueno, lo bueno es que estamos hace 22 años ahí y cada día parece que estás impulsado más aún. Sí. Así es. También ahora con la misión que hicieron de Artemis, también hubo un satélite argentino que fue lanzado junto. Eso es un CubeSat, ese es satélite exacto, orbital de la Tierra. Los CubeSat son los pequeños cubos satelitarios que las unidades se consideran por unidades, ¿no? Son 10 centímetros por 10 centímetros, una caja de zapatos. En el caso argentino, el nombre creo que Atena, Etna, es un nombre así. Es de 12 unidades, una bastante grande. Consideramos nosotros que es un small satellite, chico, un satélite chico. Un satélite chico. Pero sí es para beneficio del pueblo de la Tierra, sí. ¿no? Y se ocurre eso porque el lanzamiento de Artemis es muy grande. En realidad es el más grande que hay. El Saturn V, el que mandó al Apolo, es una propulsión terriblemente grande. Nunca se replicó. Este es el más grande hoy. Entonces hay espacio, digamos, para mandar esos CubeSat que pesan 20. Nada, en realidad, 2 kilos y medio. Es muy pequeño, podés mandar 100 de ellos. Si lo ves, Elon Musk tiene Starlink, que lo conocen, ¿no? Con internet. Internet a todo el mundo, ¿no? Sí, y que son como van como en trencitos, ¿no? Correcto, son los CubeSat. Entonces mandás al espacio, cubrís toda la Tierra y le das comunicación a todo. Claro. Es facilísimo, lo hacen las universidades por muy bajo costo, y en el caso de Argentina para sumarse a esto, compitió con otros países y bueno, fue seleccionado. Bienvenido. Así es. Bueno, la verdad que es muy linda la charla con Carlos. Le agradecemos por venir a la radio, por contarnos este gran trabajo que hacen y que hay un misionero ahí en la NASA y que se puede, ¿no? Con capacitación se puede llegar. Sí. ¿Cierto? Ojalá muchos más quisieran hacerlo, sí. Yo tuve mucha suerte, pero no es suerte. Tenés que trabajar, tenés que tener ambiciones, tenés que ser perseverante y creo que... ¿Cuando era chiquito soñó en algún momento trabajar? No, imposible, ¿No pensaba en NASA, no, yo soy ingeniero forestal, fui allá, revalidé mi título, soy ingeniero industrial, tengo un máster, o sea, cambió mi vida
anterior a esto, ¿no? Estuve trabajando en Lockheed Martin, una compañía que hacían aviones. Aviones, claro. Sí. Claro, pero todo fue producto de un esfuerzo y una capacitación. Sí, y no terminamos de aprender. Sí, como decía, sigue aprendiendo. aprendiendo. Sigue aprendiendo. Gracias, Carlos, por venir. Muchas gracias. A la radio. Y nosotros continuamos aquí en Radio Identidad.